Nos habíamos quedado en la clase pasada en la demostración de que los únicos subconjuntos conexos de R son los intervalos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es probar pues algunas proposiciones que pueden servirnos como equivalencias para que un conjunto sea conexo. Y pues eso nos va a llevar a pues muchos ejemplos. Entonces vamos a probar pues varias proposiciones. Entonces comenzamos con una típica de esta parte, que es la siguiente. Entonces, proposición: sea X de un espacio métrico. Si X de un espacio métrico y A un subconjunto de X. Entonces son equivalentes las siguientes condiciones. Son equivalentes: 1. A es disconexo. 2. Existe una función f de A con la métrica restringida A, una función, digamos, del espacio métrico A con la métrica restringida, en el espacio métrico de 2 puntos, 0,1 con la discreta, continua y sobre. Y 3. Existe un B subconjunto de A tal que B es distinto del vacío, B es distinto de A y B es abierto y cerrado en A. Es ambos. Es abierto y cerrado en A. Entonces, un conjunto es disconexo si hay una función continua y sobre de A en 0,1 con la discreta. Aquí pueden ponerle cualquiera 2 puntos, en realidad no importa. Y 3 es equivalente a que exista un subconjunto de A distinto del vacío y del total de A, que sea abierto y cerrado al mismo tiempo, pero cerrado en A. Entonces vamos a ver la demostración de esta proposición. Entonces, demostración. Entonces vamos a probar primero que 1 implica 2. Entonces, el 1 nos estaría diciendo que A es disconexo. Entonces, como A es disconexo, entonces por definición existen U, B abiertos en A, no vacíos, ajenos, tales que U intersección B es igual al vacío, y A se puede escribir como U unión B. ¿Está bien? Entonces la definición de que el conjunto sea disconexo. Entonces, pues básicamente lo que tenemos es que pues se ve así el conjunto B, el conjunto A, perdón. Entonces lo único que vamos a hacer es construir una función pues, que vaya al 0 al 1, pues que un pedazo, ¿sí?, lo manda al 0 y el otro pedazo pues lo manda al 1. Y ya, eso es todo en realidad. Una función f. Entonces pues la definimos así. Definimos f de A en 0,1 como lo siguiente: es f de x igual a 0, 0 si x está en U y 1 si x está en B. ¿Está bien? Es lo que estaba diciendo en el dibujo.
Bueno, entonces pues vamos a probar que esta función cumple lo que quiero. Cumple que sea continua y sobre. Entonces, pues es claro que sobre. Como u es distinto del vacío, entonces como existe x0 en u, entonces pues f de x0 pues es igual a 0. Y como b es distinto del vacío, como existe digamos y0 en b, entonces f de y0 pues es igual a 1. Entonces f es sobre. ¿Está bien? Entonces ya de entrada la función es sobre. Bueno, ahora lo que queremos ver es que es continua. Pero fíjense, de este lado tiene la métrica discreta. Entonces eso me dice que los únicos abiertos son el total, el vacío, el 0 y el 1, los puntos. Recuerden que la métrica discreta induce la topología en cuyos abiertos son todos los puntos, todos los subconjuntos. Bueno, entonces pues hay que probar uno por uno. Además es continua. Además es continua, pues pasa lo siguiente. F la menos 1, pues del total, pues siempre este es el total, este es A. ¿Sí? Cuando ustedes sacan la imagen inversa del todo el codominio, pues es el dominio. ¿Qué otra cosa? F a la menos 1, pues ¿qué otro abierto está aquí en 0, 1? Pues el vacío. F a la menos 1 del vacío, pues es el vacío. F a la menos 1 del conjunto 1, pues es igual a B. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué puntos le van a pegar al 1? Pues es precisamente los que están en B. ¿Y qué puntos le van a pegar al 0? Pues precisamente los puntos que están en U. Entonces, y f a la menos 1 de U, pues esto es igual a, perdón, f a la menos 1 de 0. F a la menos 1 del otro abierto 0, pues es el conjunto U. Y ya son todos. Y todos son abiertos. Entonces F son abiertos en A. Este es abierto en A, abierto en A, abierto en A y abierto en A. Entonces F es continua. Y sobre. Y ya. Entonces así probaron 1 implica 2. Ahora vamos a probar 2 implica 3. Entonces ahora hagamos 2 implica 3. Entonces, pues supongamos que existe la función. Supongamos que existe f que va de A en 0, 1, continua y sobre. Continua y sobre. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, a ver, espérenme. Entonces, ¿qué quiero mostrar? Quiero mostrar que existe un subconjunto que es distinto del vacío, distinto de A y que es abierto y cerrado. Entonces, pues puede ser el que ustedes quieran. En realidad no hay muchos de dónde agarrar, porque si ustedes aquí se dan cuenta cuáles son los abiertos de acá, son el total, el vacío, el 0 y el 1. Pero si yo agarro el vacío o el total, o uno va a ser vacío o la imagen inversa de eso va a ser el total. Entonces el que me sirve es cualquiera, la imagen inversa del 0 o la imagen inversa del 1. Entonces, pues tomen ese, sea B igual a la imagen inversa del 1. Del 0, si quieren, para que es lo mismo en realidad. O sea, B igual a la imagen inversa del 0. Entonces, como es continua, y como estamos en la métrica discreta, como f es continua y f y es la métrica discreta, vamos a ponerle así. Tenemos que, bueno, ya no le corrijo eso, tenemos que B es abierto
en A. ¿Está bien? Entonces es un abierto en A. Bueno, entonces además es distinto del vacío. P es distinto del vacío. Porque sobre, pues, existe por lo menos un X0 en A, por lo menos uno, tal que F de X0 pues es igual a 0. Por lo menos hay uno porque es sobre. Es distinto del total. B es distinto del total. Pues existe, vamos a ponerle un Y0 en A, tal que F de Y0 es igual a 1. Es decir, este Y0 no está en B, no está en la imagen inversa del 0. Entonces por eso es distinto del total. Entonces ya tenemos que es abierto, es distinto del vacío. Aquí me falló. Distinto del total. Ay. Distinto del total. ¿Está bien? Entonces es distinto del total. Y también es cerrado. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, además, el 0 también es cerrado en la métrica discreta. Porque su complemento pues es el 1 y ese es abierto. ¿Está bien? Entonces el 0 en realidad en la discreta es abierto y cerrado al mismo tiempo. Entonces, como f es continua, tenemos que f la menos 1 del 0 regresa, las funciones continuas regresan cerrados en cerrados. Entonces esta es cerrado en A. Y entonces ya tenemos todo. Es abierto, distinto al vacío, es distinto del total, y aparte es cerrado en A. Entonces pues ya tenemos todo lo del 3, ¿sí? Entonces ya quedó. Y ahora finalmente 3 implica 1. Entonces vamos a ponerlo por aquí. 3 implica 1. Entonces, ahora ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que existe un subconjunto que es distinto al vacío, distinto al total, es abierto y cerrado en A. Entonces vamos a demostrar que es disconexo. Pues en realidad pues también es relativamente sencillo porque pues tomo ese. Sea B subconjunto de A, B distinto del vacío, distinto del total, abierto y cerrado. Entonces este es abierto y cerrado en A. Bueno, entonces pues ¿cuál es la separación, la desconexión que queremos hacer de A? Pues tenemos que, veamos, que para empezar, pues el complemento A menos B, pues es también distinto del vacío, ¿sí? Porque por lo menos hay uno en A que no está en B. Esto es lo que nos está diciendo esto, ¿sí? Y pues aquí repito de nuevo que este es distinto del vacío. Este es abierto. Pero también, como es cerrado B, A menos B, el complemento es abierto en A. Entonces tenemos que B y A menos B son abiertos en A y son distintos del vacío, ¿sí? Además, pues claramente B intersección A menos B es igual al vacío. No puede haber un elemento que esté en X
y que aparte no esté en B. Digo, perdón, no puede haber un elemento que esté en B y que aparte no esté en B. También A se puede escribir como B unión A menos B. Porque si yo tomo un elemento en A, estos pues claramente están contenidos en A porque son subconjuntos de A. Ahora, si yo tomo un elemento en A, pues puede ser que esté en B o que no esté en B. Tengo dos casos, entonces se cumple esa unión. Entonces ahora sí tenemos que A es disconexo, porque encontramos dos conjuntos que su unión es igual al vacío, el total da la unión da A, son distintos del vacío ambos. Y entonces ya es disconexo. Entonces se dan cuenta, pues es una proposición pues sencilla de demostrar, pero que luego ayuda mucho porque le da otra interpretación al concepto de disconexo. Pues esta es como muy usada porque le dan una interpretación con funciones continuas. Entonces pues vamos a usar esta proposición que tenemos acá para probar otras caracterizaciones o resultados sobre conjuntos conexos. Entonces fíjense, vamos a demostrar otro. Entonces le voy a poner por acá otra que sería proposición, otra proposición. Entonces dice, sea X de un espacio métrico. Una cosa que no dije, es que ustedes se dan cuenta, este concepto de conexidad, entonces no depende mucho de la definición de espacio métrico. Entonces este es un concepto también topológico. Y todas estas proposiciones que estamos haciendo en realidad no dependen de que sea un espacio métrico. Hay una que sí vamos a probar más adelante, que sí se puede decir como funciona en espacios métricos y quién sabe si funciona en general. Pero hasta ahorita, pues como tomo, solamente hemos estado de abiertos, cerrados, imagen inversa y todo eso. Esto vale para cualquier espacio topológico. Entonces, hasta cierto punto es aquí como una especie de clase de topología. Bueno, entonces, proposición. Sea X de un espacio métrico. Y A subconjunto de X conexo. Entonces la conclusión es que su cerradura es conexo. Vamos a ponerlo completo. Entonces, A cerradura es conexo. Bueno, entonces, ¿por qué es cierto esto? Entonces vamos a hacer la demostración. Vamos a utilizar la proposición anterior. Entonces, pues supongamos que A es disconexo. Que A cerradura es disconexo. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues ustedes pueden encontrar, por la proposición anterior, pueden encontrar una función de A cerradura en 0, 1 con la discreta continua y sobre. Continua y sobre. ¿Está bien? Bueno, pues tomen la restricción, consideremos f restringida a, que va a ir de a en 0,1. De entrada, no lo probamos, pero si ustedes se acuerdan de la definición de la función restricción, que básicamente es la misma función pero definida en un dominio más pequeño, si la original es continua, la restricción tiene que ser continua. No hay ningún problema en probar eso, es muy fácil. Entonces, esta también es continua. Entonces, lo que vamos a hacer es probar que es sobre. Entonces, por la equivalencia tendría que ser disconexo, lo que está contradiciendo que nuestra hipótesis empezamos que A es conexo. Bueno, entonces, pues ¿por qué? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Fíjense. Entonces, existe... espérenme. Como F, la original, sin restringir, es sobre...
entonces va a existir un punto X, pero en la cerradura, porque esa es la que sé que es sobre, la que sale de la cerradura, existe un X en la cerradura, tal que f de X es igual a 0. Aquí vamos a usar que es un espacio métrico, porque fíjense, vamos a utilizar la caracterización de la cerradura en espacios métricos. Entonces, como X está en la cerradura, existe una sucesión, vamos a ponerle AN, ¿sí? Contenida en A, tal que pues X es igual al límite de esa sucesión a N, cuando N tiende a infinito. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues ¿qué debe pasar? Fíjense, como ya sabemos que f de x vale 0, debe existir uno de estos AN de tal manera que le peguen a 0. Existe, vamos a ponerlo así, AN0 en A, tal que f de AN0 es igual a 0. ¿Por qué? Fíjense. Ajá. Pues si no fuera cierto, si no fuera cierto esto, entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, para toda n en n, como la f pues solo tiene dos chances, que valga 0 o que valga 1. Entonces, si no hay una que valga 0, entonces para toda n en n, f de an vale lo otro, que sería 1. ¿Sí? Pero, como f es continua, tenemos lo siguiente. Como f es continua, tenemos que, pues fíjense, f de x pues va a ser el límite, ¿no? Porque es continua y x es el límite de las AN. Entonces este es f de AN cuando n tiende a infinito. Pero f de AN estamos suponiendo que es todo 1. Pero de entrada nosotros habíamos escogido la x de tal manera que valiera 0. Entonces por otro lado vale 0. Entonces llegamos a una contradicción. ¿Sí? Entonces, pues existe a n0 en A tal que f de de AN0, pues a ver, espérenme. Entonces existe una f de tal manera que f de AN0 es igual a 0, por lo que escribimos acá. ¿Sí? Entonces lo subrayo para que lo tengan ahí presente. De manera análoga, usando ahora la otra situación, la voy a decir nada más. Como f sobre, aquí lo vamos a cambiar, si lo marco con rojo, como f sobre, entonces va a existir un punto x en A tal que f de x es igual a 1. Pero entonces aquí esto es igual, existe una sucesión que le pega el límite a x. Entonces debe existir de esto un AN0 de tal manera que aquí valga 1. Porque si no fuera así, si para todo n en n f de n fuera 0, entonces tendríamos que este sería el límite de este y aquí sería 0, porque todos son 0, todos estos serían 0. Pero de entrada f de x lo estábamos escogiendo que aquí valiera 1. Entonces aquí va a pasar la misma contradicción. Entonces le voy a poner aquí análogamente. Análogamente existe A en A tal que f de A va a ser igual a 1. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué hemos demostrado? Entonces, F es... Pero a ver, espérenme, ¿cuál F? Ah, F restringida. Vamos a ponerle acá. Entonces, lo que hemos demostrado es que F restringida es continua y sobre. Entonces, por las equivalencias que vimos, A es desconexo. A es desconexo. Y esto no puede ser. Contradicción, ¿no? No puede haber... bueno, estábamos suponiendo que A fuera conexo. Entonces, pues le pueden poner así. Por tanto, A cerradura es conexo. Y ya. En realidad aquí también lo que pudo haber sido la demostración es que la hicimos por contrapuesta. Suponer que A es desconexo y llegar a que A... Perdón, suponer que A cerradura es desconexo y llegar a que A es desconexo. Es lo mismo en realidad. Entonces, bueno, vamos a dejarla ya así la demostración. Bueno, entonces lo que demostramos acá es que si tengo yo un conjunto conexo, la cerradura de ese conjunto pues es un conjunto conexo. Bueno, se dieron cuenta que utilizamos pues esta equivalencia de acá. ¿De qué nos sirvió? Pues de que en este caso nos pudimos evitar la definición formal de que haya una desconexión de A en abiertos ajenos, digo, abiertos ajenos y no vacíos. Entonces nos evitamos el camino de los abiertos y lo hicimos con la función continua. Entonces a veces pues es más fácil utilizar una equivalencia de estas tres. Bueno, entonces otra proposición que también es así como clásica es la siguiente. Proposición. Entonces dice, sea una función continua entre espacios métricos. Es una función continua. ¿Está bien? Punto. Si A subconjunto de X es conexo, entonces F de A, si la imagen directa, es conexo. ¿Está bien? Entonces vamos a demostrar esto. Es decir, si A es conexo, la imagen directa de A es un conjunto conexo. Entonces, en realidad la demostración pues es también usa la equivalencia de las tres condiciones. Es muy fácil porque pues, nos queda así la demostración. Entonces, dice, pues supongamos que no es conexo. Supongamos que F de A es desconexo. Entonces, por la proposición que vimos, existe, vamos a ponerle G de F de A en 0,1, que es continua y sobre. Continua, voy a ponerle por acá abajo, continua y sobre. Bueno, entonces pues consideremos una composición, sea, fíjense, F seguida de, o vamos a poner así, G compuesta con F. ¿Esta de dónde va? La F va de A en F de A. Si ustedes se dan cuenta, pues cae en F de A. ¿Sí? Pero la G sale de F de A y cae a 0,1. Entonces esta va de
aquí en 0,1. Entonces, 1. Primero, por ser composición de funciones continuas, esta tiene que ser una función continua. Eso no lo probamos, pero lo pueden hacer. En realidad no es complicado en el contexto general probar que una función es dos funciones que se pueden componer. Si ambas son continuas, la composición es continua. No es difícil. O sea, tendrían que llegar a la imagen inversa de abiertos, pues es abiertas o con sucesiones, y van a ver que es muy fácil. Entonces, primero, por ser composición de funciones continuas, composición de funciones continuas, tenemos que G compuesta con F pues también es continua. ¿Está bien? Bueno, entonces además es sobre. ¿Por qué? Porque si yo agarro, ¿qué punto me va a ir a pegar al 0? Porque, a ver, espérenme, borro esto porque, como esta es sobre, pues, voy a ponerle aquí, pues existe una f de, vamos a ponerle A1 en f de A, porque la G es sobre, tal que G de f de A1 pues, le va a pegar al 0. Pero G compuesta con f de A1 es G de f de A1, perdón, es G compuesta con f de A1 y esto es 0. Entonces, por lo menos hay uno que le pega al 0 de esta. Entonces, también por lo mismo que la G sobre, existe un elemento acá que le pega al 1. Existe, vamos a ponerle f de A2 en f de A, tal que G de f de A2 es igual a 1. Es decir, bueno, a lo mejor le pongo aquí coma como arriba. G compuesta con f de A2 es igual a 1. Entonces, lo que estamos viendo es que hay uno que le pega al 0. Voy a subrayar para que lo vean. Y hay uno que le pega al 1. Entonces, G compuesta con F es continua. Y sobre, pero ¿de dónde sale? Sale de A. Entonces, eso lo que nos estaría diciendo es que entonces A es desconexo. Y eso es una contradicción porque estamos suponiendo que A es conexo. Entonces A es desconexo. Entonces eso no puede ser, es una contradicción. Bueno, entonces pues ya, ¿no? Entonces, por tanto, A es con f de A. También aquí se puede haber argumentado por contrapuesta. Pero bueno, vamos a ponerlo. Entonces f de A es conexo. Y ya. Entonces esta es otra proposición que luego se suelen encontrar en los conjuntos conexos. Bueno, entonces pues vamos a probar una más para que se den cuenta de este tipo de proposiciones. Entonces vamos a probar uno que se llama el teorema de aquí, que se sigue de aquí, es el teorema del valor intermedio. Es muy sencillo en realidad, pero pues nada más hay que ponerlo. Entonces valor intermedio. Entonces, pues, ¿qué dice el teorema del valor intermedio? Tomen
x de un espacio métrico. ¿Está bien? Y sea A subconjunto de X conexo. ¿Sí? Entonces dice, si f de A en R, vamos a ponerle mejor punto. Si f va de A en R, ¿es una función continua? O sea, definimos una función continua en A. Es continua. Entonces, para todo X y Y en A, tal que f de X es distinto de f de Y, ¿sí? Se tiene que el intervalo, porque cae en R, fíjense la imagen cae en R, entonces puedo hablar del intervalo. Se tiene que el intervalo f de X, f de Y se queda contenido en f de A. Entonces, esta es una generalización del clásico teorema del valor intermedio. Entonces, lo que está diciendo es que cualquier punto en medio de este intervalo, pues es el f de algo. ¿Está bien? Este es el famoso teorema del valor intermedio que nosotros conocemos de R, ¿no? Si aquí está A, B, y entonces si yo agarro, pues no sé, vamos a poner por acá una función continua que sea más o menos por acá. Entonces, para cualquier punto intermedio acá, ¿sí? Va a existir un punto acá abajo. Está bien, es este punto Y es f de un x. Ese es el teorema que estamos probando acá, nada más que esa es su versión general. Entonces, por eso los conexos pues, trabajan como si fueran intervalos. Bueno, entonces, pues en realidad es sencillo por lo siguiente, fíjense, es muy muy sencillo. Demostración. Entonces, sea A subconjunto de X conexo. Porque ya probamos algo ahorita, lo van a ver. Sea A subconjunto de X conexo. Como f es continua, tenemos por el anterior, tenemos que f de A, la imagen directa, pues es conexo. Pero f de A es un subconjunto de R. ¿Sí? Entonces, le pongo acá, es un intervalo. Entonces, f de A, como es un subconjunto conexo de R, es un intervalo. Por tanto, de la caracterización que le dije de los intervalos que tanto estamos hablando, si yo agarro f de X, f de Y, digamos, aquí hay que suponer, por ejemplo, que, pues no sé, f de X es menor que f de Y, para poder escribir ese intervalo bien. Si fuera la otra, pues poner el otro intervalo. Entonces, por la caracterización de los intervalos, tenemos que si dos puntos están acá, ya piénsalo como un intervalo, ¿sí? Y f de X es menor que f de Y. Entonces, la famosa caracterización que estuvimos diciendo mucho, que un intervalo es aquel que cumple que cualesquiera dos puntos en el intervalo, que son X menor que Y, todo el intervalo se queda contenido en Y. Entonces es eso. Entonces, como este es un intervalo, cualesquiera dos puntos que cumplan esto, entonces voy a tener lo que quiero. F de X, el intervalo f de X en R, f de X, f de Y, se queda totalmente contenido
en A. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ya terminamos acá, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Es decir, lo que nosotros conocemos de cálculo. Para toda C que sea mayor que f de x y menor que f de y, cualquier punto que esté aquí, ¿sí? Cualquier punto ahí en el intervalo, existe un A0 en A, ¿sí? Tal que f de A es f de A0, f de A0 pues es igual a C. ¿Sí? Lo pongo entre paréntesis para que pues lo analicen de otra manera. Y ya, porque esto se parece más a lo de cálculo, ¿no? Entonces tenemos un teorema del valor intermedio para conjuntos conexos. Si se dieron cuenta aquí, la importancia aquí fue pues de que nosotros clasificamos los conjuntos conexos en R. Nosotros sabemos cómo son todos, son intervalos y eso fue lo que nos ayudó. Bueno, ya en la siguiente sesión, que espero que sea la última, ya probamos otro resultado y además vemos qué relación tiene con una cosa que se llama conexo por trayectorias. Es así como muy usado también. Y pues mencionamos ahí unas cosas de conexidad que a lo mejor se les puede quedar para que piensen. Bueno, entonces aquí paramos el video. Nos vemos mañana.